Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por los integrantes Chiquinta Joven Andrés, Bustillos Ángel Gregory, Fernández Ernest Hassan, Ramos Jerez Joel y Paucar Alexis Eduardo, que es quien les habla. Nuestro tema es la administración y suspensión del mantenimiento de sistemas informáticos en las empresas del área metropolitana durante el año 2022. Este tema mayormente está enfocado en lo que es la Facultad de Ingeniería y, para ser más preciso, lo que es la Ingeniería de Sistemas. Ahora pasamos a lo que son nuestros conceptos estadísticos, en donde tenemos a la población, que son los ingenieros de sistemas de Lima Metropolitana. Tenemos nuestra muestra, que son 25 ingenieros de Lima Metropolitana. Tenemos lo que es la unidad de análisis, que es un ingeniero de sistemas de Lima Metropolitana. Tenemos lo que es nuestras variables, que viene a ser la administración, redes y sistemas informáticos. También tenemos nuestros parámetros, que son la media, la varianza y la proporción. Nuestros estadísticos, que son la media, la varianza y la proporción. Ahora pasamos a lo que son nuestras variables generales. Entre variables generales tenemos lo que es la administración, redes y sistemas informáticos. Estas tres son de tipo variable cualitativa discreta. Y de ahí se desprenden las subvariables, que vienen a ser la cantidad de redes que se conocen, que eso es una variable cuantitativa, la cantidad de sistemas informáticos que conocen, que es una variable cuantitativa, la cantidad de partes de hardware que conocen, que también es variable cuantitativa, la cantidad de partes de software que después se conoce, que también es una variable cuantitativa, la cantidad de personal que trabaja en el funcionamiento de páginas web, que es una variable cuantitativa, la cantidad de errores encontrados en un solo servidor, que es una variable cuantitativa, las veces que se debe actualizar un software, que debería también ser una variable cuantitativa, las veces que se aplica el mantenimiento de software y hardware en la empresa, que tenemos una variable cuantitativa, y por último, la cantidad mínima de almacenamiento que tiene que tener un servidor, que debería ser una variable cuantitativa. Bueno, ahora empezaré a explicar sobre el primer ejercicio que vendría a ser el tema de distribución muestral. Lo que nos dicen es, se obtiene información sobre las partes de hardware y software que conocen los ingenieros de sistemas según los resultados de la encuesta, que se sabe que las siguen distribuciones normales e independientes de una media de 42 en partes de hardware y 38 en partes de software. En la primera encuesta se obtuvo una media de 5.6 con una varianza de 3.4417 y en la segunda se obtuvo una media de 5.4 con una varianza de 3.4917. Lo que nos piden es obtener la probabilidad de que la media muestral en partes de hardware sea como mínimo 0.2 unidades mayor que la parte de software. Confiando en los datos que que nos da el ejercicio, obtendría datos poblaciones, supone sub2, que viene a ser 42 y 38. Y en la muestra tendría que ser una muestra sub1 que sería 5.6 y la muestra sub2 5.4. Para, para esto utilizaremos la fórmula del T. Pero primero hallaremos lo que sería el SP al cuadrado, que sería n sub 1 menos 1 por la varianza muestral más la muestra sub 1, 2 menos 1 por la varianza muestral sub 2 sobre la suma de las dos muestras menos 2. Para esto se reemplazaría los datos siguientes, que sería 5.6 menos 1 por 3.4417 más 5.4 menos 1 por 3.4917 sobre 5.6 más 5.4 menos 2 nos daría como resultado 3.466. Lo siguiente sería reemplazar la fórmula del t, puesto que ya hallamos el SP al cuadrado, que vendría a ser que la suma de la resta de las medias, supone estos dos, sea mayor que 0.12. Esto vendría a ser igual que t sub 9 es mayor que 0.2 por 42 menos 38 sobre la raíz de 3.466 por 1 sobre 5.6 más 1.54, que nos vendría a dar como resultado 0.712, que sería después 1 menos p por t sub 9, que sería menor o igual que 0.712, que vendría a ser buscado en la tabla. Y luego, pasando a 1 menos 0.94, es igual a 0.06, que nos daría como la probabilidad de que la media muestral de partes de hardware sea como mínimo 0.2 unidades superiores a la media muestral de parte de las partes de software, es de 0.06. Bueno, ahora continuaremos con el segundo ejercicio, que vendría a ser el tema de intervalo de confianza, que nos dice lo siguiente. Los ingenieros de sistemas y software tienen un problema con el equipo que tienen en demorar en darle mantenimiento a las páginas web, ya que se quiere tener como mínimo una hora para dicho trabajo. Por lo tanto, se hizo una encuesta a los ingenieros de sistemas y de software de la UTP, donde en una muestra de 25 ingenieros se encontró que 16 ingenieros de sistema estaban a favor y 9 de ingenieros de software estaban a favor de un aumento de tiempo. Lo que nos piden es calcular e interpretar con un intervalo de confianza del 95% la diferencia de proporciones verdaderas de los ingenieros de sistemas e ingenieros de software que están a favor de un aumento en el tiempo.
Bueno, lo que nos muestran los datos de muestra, que debería ser, la muestra sería de 25, la media sub 1 de 16, la media sub 2 de 9. Bueno, para allá el PI, P sub 1 y P sub 2 tendría que ser lo que se tomó de la muestra. Por ejemplo, 16 se dice que se tomó de 25, entonces tendría que ser 16 sobre 25, sería 0.64. Y en el P sub 2 sería lo mismo que se tomó 9, lo mismo pasaría. 9 sobre 25 vendría a ser 0.36. Nuestra confianza vendría a ser de 1 menos alfa, es igual a 0.95, puesto que nuestro alfa valdría 0.05. Esto ya buscado en nuestra tabla Z, vendría a ser 1.96, que tiene su parámetro ya colocado. Continuaremos con la siguiente fórmula, que vendría a ser P sub 1 menos P sub 2 menos Z por 1 menos alfa sobre 2 por la raíz de P sub 1 por Q sub 1 sobre la muestra más P sub 1, P sub 2 por Q sub 2 sobre la muestra menos pi. Aquí lo siguiente sería menos pi sub 1 menos pi sub 2 más z, que sería lo mismo, 1 menos alfa sobre 2 por la raíz de p sub 1 por q sub 1 sobre la muestra más p sub 2 por q sub 2 sobre la muestra. Aquí lo que varía sería los signos, puesto que es pregunto que cambiaría, no cambiaría nada más. Reemplazando lo siguiente vendría a ser 0.64 menos 0.36 más o menos 1.96 nuestro z por la raíz de 0.64 por 0.36 sobre la muestra, que sería 25, más 0.36 por 0.64 sobre 25. Y ya llevo los datos, tendría que ser 0.014 menor o igual que pi y 0.546 mayor o igual que pi. Ahora, podemos afirmar que con un intervalo de confianza, una confianza de 25, la verdadera proporción de ingenieros que están a favor del aumento de tiempo para el mantenimiento de las páginas web se encuentran entre los datos de 0.14 y 0.25. Continuamos con el tercer ejercicio, que vendría a ser el tema de la prueba de hipótesis. Aquí lo que nos dicen es que en una investigación se determinó que el personal promedio que trabaja en el mantenimiento de las páginas web es de 15 personas. En este estudio se intuye que el personal que trabaja en el mantenimiento de las páginas web es mayor, por lo que se sacó una muestra de 25 ingenieros con una media de 5. Lo que nos preguntan es que si existirá alguna evidencia para apoyar la afirmación de este estudio, suponiendo que se presenta una distribución muestral normal con una desviación estándar poblacional de 9,1782. Los datos que nos muestran ya sacados del ejercicio del texto debe ser una muestra de 25, una media de 5 y una desviación estándar poblacional de 9,1782. Y para empezar, plantearemos nuestra hipótesis, que vendría a ser, como dice aquí, se incluye que el personal que trabaja en el mantenimiento de la página web es mayor. Por lo tanto, quiere decir que nuestra hipótesis alterna vendría a ser U mayor que 15 y la hipótesis nula vendría a ser menor o igual que 15. Ahora, nuestro valor como pueden ver, no nos da ningún valor de significancia, por lo tanto lo tomaremos como un 5%. Vendría a ser nuestro alfa 0.05, buscado ya en la tabla Z, vendría a ser nuestro parámetro de 1.96. Para esto emplearemos la fórmula de Z, puesto que tenemos ya nos dan la desviación estándar poblacional, que es igual Z, es igual a media menos U sobre la desviación estándar poblacional sobre la raíz de la muestra. Ya reemplazado esto, vendría a ser 5 menos 15 sobre el 9,1782 sobre la raíz de 25, que nos dan como resultado menos 5,477. Ya por colocado esto, se encuentra lejos de los parámetros de rechazo, entonces se encuentran los parámetros aceptables, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Aquí, por ejemplo, aquí podemos afirmar que con un nivel de significancia del 5% podemos concluir que si hay alguna evidencia para mostrar que el personal promedio que trabaja en el mantenimiento de las páginas web es de 15%, de 15 personas. Bueno, ahora pasamos con el cuarto ejercicio, que vendría a ser el tema de las paramétricas, que nos dicen lo siguiente. Se realiza un estudio sobre la cantidad de sistemas informáticos que utiliza un ingeniero de sistemas, utilizando una muestra de 25 ingenieros que fueron elegidos al azar, en donde se planteó una cantidad mínima de sistemas y una cantidad máxima de 8 sistemas que conocen en total. Se afirma que la mediana poblacional de la cantidad de sistemas informáticos que se utilizan es de 3 sistemas. Lo que nos piden es probar que dicha afirmación sea correcta con un nivel de significancia del 5%. Para esto plantearemos nuevamente nuestra hipótesis, que vendría a ser que la hipótesis alterna, en media, sea mayor que 3, porque si no se utilizan la cantidad de sistemas informáticos que se utilizan es de 3 sistemas. Por lo tanto, la hipótesis nula vendría a ser menor que medias, que la media sería menor que igual que 3. Nuestro valor de significancia vendría a ser un 0.05%. Y aquí, como podemos ver en la tabla con la puesta a prueba de signos, serían un total de 8 sistemas que los ingenieros conocen, como les aquí.
Cantidad de errores que conocen los cada ingeniero de sistemas, el de 1 de 1, 2 sobre 3, 3 conocen 9, de 4 conocen 2, 5 conocen 2, 6 conocen 2, 7 conocen 3 y 8 conocen 3, en total sumaría 25. Para esto, para hallar la de los signos, tendríamos que restar el FI menos la media, que sería 3. Por lo tanto, el primer nombre sería negativo, nulo, positivo, negativo, 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 nulo y nulo. Esto debería ser, también sería 8. Y la cantidad de cancelados tendría que ser 5. Bueno, nuestra R más debería ser 1. Esto que nuestra R sería igual a N sobre la R positivo, que no tiene estos dos datos ya mostrados. Sería 5 sobre 1, que es igual a 5. Y después nuestra regla sería de R minúscula, de K es igual a 0,1. Ahora tenemos la fórmula que vamos a mostrar aquí, que es P es igual a 2, por la sumatoria de 1 igual a sumatoria de K es igual a 0, por 5 sobre K por 0.5 elevado a K por 0.5 elevado a 5 menos K. Ya reemplazado esto, vendría a ser lo siguiente. Sería igual a P es igual a 2 por 5, hacer 0 a 5, reemplazado estos valores, 0.5 elevado a 0, y 0 por 0.5 elevado a la 5. Más de 1 a 5 tiene que ser 0.05 elevado a la 1 y 0.5 elevado a la 4, porque 5K es 1 debajo, 5 menos 4. Ya todo esto estudiado, tenemos que sumar y multiplicamos por este 2 de aquí, que nos vendría a dar 3.3 sobre 8. Redondeado tendría que ser que nuestro P es igual a 0.375. Eso sería mayor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, no se rechaza nuestra hipótesis nula. Se queda ahí. Ahora, podemos afirmar que con un nivel de significancia del 5% se puede concluir que la mediana de sistemas informáticos que se utilizan los ingenieros de sistemas es menor o igual a 3. A continuación presentaremos el siguiente ejercicio sobre la prueba de la utilidad o rachas. Acá se plantea que se han entrevistado a 25 ingenieros de sistemas, que vienen de la Facultad de Ingeniería de la UTP. Mediante los datos reunidos por nuestra plataforma del cuestionario que presentan las respectivas edades, se requiere determinar si los datos reunidos proceden de una muestra aleatoria. Se requiere utilizar un nivel de confianza del 90%, sabiendo que la mediana de los datos mostrados a continuación es 21. Como primer paso planteamos la hipótesis. En la hipótesis nula planteamos que la muestra es aleatoria, mientras que en la hipótesis alterna la muestra no es aleatoria. Como nos dicen que el nivel de confianza es del 90%, podemos calcular que el nivel de significancia es del 0.10. Por lo tanto, al calcularlo en la z-tabla, nos da un valor de 1.75. Se sabe que la mediana es 21, por lo tanto en la siguiente tabla se presentan los datos agrupados y para calcular el signo se utiliza el x de la tabla menos la mediana. En este caso el x de tabla es 15, menos 21, que es la mediana, sería negativo, menos 6. Y de igual manera serían con todos los datos de la tabla, los 25 datos, y calculamos su signo. Podemos apreciar que después de hacer la resta de los datos de la tabla con la mediana, tenemos 4 datos en total que son de valor 0. Esos datos se cancelan, no se utilizarían. Por lo tanto, al calcular las rachas, el número de rachas, se ve que en el primer grupo hay la primera racha negativa, el segundo grupo es una racha negativa también, y el tercero también es una racha negativa. Solo las dos últimas rachas son positivas. Entonces, podemos calcular que N1 es igual al número de rachas negativas, que serían 3, y N2 es igual al número de rachas positivas, que serían 2. Ya teniendo N1 y N2, los reemplazamos en la siguiente fórmula para calcular OG y UG. Al reemplazar los datos con la fórmula mostrada, nos da que OG es igual a 9165, mientras que UG es igual a 3.4. Con estos datos ya calculados, podemos calcular el zcal, que es igual a G, que es el número de rachas totales, que son 5, menos UG, que es 3.4, sobre OG, que es 0.9165. Al calcular esta operación nos da que zcal es igual a 1.746, y si comparamos con el z de tabla, podemos apreciar que el zcal es mayor al z de tabla, por lo que podríamos interpretar que con un nivel de significancia del 10% se rechazaría la hipótesis nula, ya que se puede aceptar que los datos no son aleatorios. A continuación se realizará el siguiente ejercicio sobre la prueba de rachas de Wilcoxon, en el que se plantea lo siguiente.
Se realizó una encuesta a ingenieros de sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú, donde se obtuvo que la frecuencia de errores en un servidor que encontraron en el año 2021, luego se volvió a realizar la misma pregunta, pero ahora en el año 2022. Se requiere probar si existe un aumento en el número de errores en los servidores con un nivel de significancia del 5%. Como primer paso, planteamos la hipótesis, en la que nos dice que la hipótesis nula, la mediana del año 2021 es mayor o igual a la mediana del año 2022, mientras que la hipótesis alterna, la mediana del año 2021, es menor a la mediana del año 2022. Luego de haber planteado la hipótesis, se calcula la diferencia y el valor absoluto de los datos de cada año. Acá está la diferencia y el valor absoluto. El valor absoluto lo colocamos en la siguiente tabla en orden de menor a mayor, en la que serán enumerados según orden 1, 2, 3, 4, 5, que son el total de datos. Y a continuación se calculará el rango de cada dato. Como se puede apreciar, el valor 1 y 2 de la tabla son iguales. Eso quiere decir que el orden serían 1 y 2, cuyos órdenes serían 1 y 2. Al calcular el rango sería la sumatoria de los números de orden 1 más 2 dividido entre el número total de datos, en este caso serían 2. Esto nos da que 3 es igual a 2, que a su vez es 1.5. Entonces, el rango de los dos primeros valores serían 1.5 y 1.5. De igual manera se realizarían con estos tres valores, que se repiten, que serían el 2, cuyo orden es 3, 4 y 5. Entonces su rango sería sencillo, sería 4, ya que serían 3 más 4 más 5, serían 12 entre el número total de datos, 12 entre 3 sería 4. Ya que calculado el rango, calculamos el t positivo y el t negativo, que son la sumatoria de los rangos de valor positivo y negativo. Calculemos primero el de valor negativo. Al calcular la diferencia se aprecian que tres datos son negativos. Los dos unos de la tabla serían de valor negativo con un 2. Entonces, si estos tres datos son negativos, se sumarían los rangos de esos datos. 1.5 más 1.5 más 4 sería 7. Entonces el t negativo es igual a 7. De igual manera se realizaría con los t positivos. Solo se aprecia que los dos datos, estos dos últimos datos de la tabla, son positivos. Entonces se sumaría 4 más 4 sería 8. Entonces el t positivo es 8 y el t negativo es 7. A continuación, con esos datos calculamos el t mínimo. Si comparamos el t positivo con el t negativo, se sabe que el t negativo es menor. Entonces el t mínimo es 7. Ya calculado el t mínimo, procedemos a calcular el et, que es igual a la multiplicación del total de datos, que serían 5, por el total de datos más 1, 5 más 1, sobre 4. Esto nos da un valor de 7.5. Posteriormente calculamos el ot, que es similar, ya que es la multiplicación del número total de datos 5 por el total de datos más 1, 5 por 5 más 1, por el 2 por el total de datos 5 más 1, sobre 24. Nos da un valor de 13.75. Ya tenemos el valor del tmin, el et y el ot. Lo emplazamos para calcular el zcal, que nos dice que cuya fórmula es tmin, que es 7, menos el et, que es 7.5, sobre el ot, que es 13.75. Al calcular la siguiente operación, nos da que zcal es igual a menos 0.036. Entonces, como en el siguiente ejercicio nos dicen que el nivel de significancia es del 5%, el z de tabla sería igual a z del 95% igual a 1.96. Si comparamos dichos valores, podemos interpretar que con el nivel de significancia del 5% se rechazaría la hipótesis nula. Por lo tanto, podríamos decir que hay un aumento en el número de errores en los servidores del año 2021 al 2022. Se acepta la hipótesis alterna. A continuación se realizará el siguiente ejercicio sobre la prueba de Human-Watney, en el cual se plantean que se pidió a 25 ingenieros de sistemas de la UTP de dos grupos diferentes que calificaran el rendimiento de los sistemas informáticos actualmente, en una escala del 1 al 5, en el que 1 es muy malo y 5 muy bueno. Los resultados de la encuesta se muestran a continuación. En el grupo 1 se recopilaron un total de 13 datos, mientras que en el grupo 2 se recopilaron 12 datos. Con una confiabilidad del 95%, ¿se podría decir que es posible concluir que las calificaciones difieren entre grupos? Como primer paso planteamos la hipótesis, en la que la hipótesis nula nos dice que las calificaciones no difieren entre grupos, es decir, que la media 1 del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, mientras que la hipótesis alterna nos dice que las calificaciones difieren entre grupos, que ambas medias son diferentes. Dicho esto, ya que el nivel de confiabilidad es del 95%, se podría establecer el nivel de significancia como alfa igual a 0,05. La regla de decisión sería que no se rechazaría h sub 0, la hipótesis nula, si el rango
de Z tabla calculado, que es 1.96, sería que el Z cal estaría dentro de ese intervalo planteado. En caso contrario, se tendría que rechazar la hipótesis nula. Luego de haber planteado la hipótesis y calcular el nivel de significancia, en la siguiente tabla los separamos cada grupo, y acá se aprecia que hay 13 datos en el grupo 1 y 12 datos en el grupo 2. Se colocan los datos de cada calificación de los ingenieros y se calcula su rango. Luego de haber calculado su rango, calculamos la sumatoria total del rango 1 y el rango 2, que sería la sumatoria del rango del grupo 1 y el rango del grupo 2, en el cual que el R1 sería igual a la sumatoria, que sería 115, y R2 igual a la sumatoria, que sería 210. Ya calculados R1 y R2, los reemplazamos en la siguiente fórmula, para hallar U sub 1 y U sub 2. U sub 1 al reemplazar con la fórmula planteada nos daría un total de 132, mientras que U sub 2 al reemplazar con la fórmula planteada nos daría un total de 24. Ya calculados el U sub 1 y el U sub 2, podríamos calcular el U mínimo, que en este caso sería el U sub 2, que es 24. Ya calculado el U mínimo, calculamos el U sub U, que sería N1 por N2 sobre 2. Y N1 es igual al número total de datos del grupo 1 y N2 el número total de datos del grupo 2. Al reemplazar los datos en la fórmula nos daría un total de 78. De igual manera calculamos el O sub U, cuya fórmula planteada está a continuación en la pantalla, que al reemplazar los datos nos daría un 18.38. Ya tenemos O sub U y el U mínimo, lo reemplazamos para calcular el Z cal, cuya fórmula es la siguiente: el U mínimo, que es 24, menos el U sub U, que es 78, sobre el O sub U, que es 18.38. Al calcular la siguiente operación, nos da que Z cal es igual a menos 2.94. Entonces, como Z es menor a menos 1.96, se rechazaría la hipótesis nula. Esto quiere decir que a un nivel de confiabilidad del 95%, las calificaciones emitidas por los ingenieros de sistemas de la UTP difieren entre los grupos a los que pertenecen. Es decir, que la media del grupo 1 no es igual a la media del grupo 2. A continuación se realizará el siguiente ejercicio sobre la prueba de Cruz-Walling, en la que planteamos lo siguiente. Los siguientes valores corresponden al salario diario de 25 ingenieros de la UTP, que trabajan en 3 diferentes compañías. Compañía 1, compañía 2 y compañía 3, en la que podemos apreciar en la siguiente tabla que en la compañía 1 tiene un total de 9 datos, en la compañía 2 y 3 un total de 8 datos. Con un nivel de significancia de alfa igual a 0,05, ¿es posible concluir que los salarios son diferentes entre las compañías? A continuación, con los datos planteados en la tabla anterior, realizamos una segunda tabla en la que separamos por el número de compañías, en la que se aprecian compañía 1 un total de 9 datos, compañía 2 un total de 8 y compañía 3 un total de 8 datos también. Entonces, nos dice que tenemos que calcular el rango. Es similar al ejercicio anterior. Entonces, de la compañía 1 calculamos los datos de cada gasto, el rango, y de la compañía 2 calculamos el gasto, el rango, y de la compañía 3 el gasto y el rango, calculamos el rango también. Entonces, planteamos la siguiente hipótesis. La hipótesis nula sería que los salarios son los mismos para las 3 compañías. Eso quiere decir que la media 1 sería igual a la media 2 y a la media 3. Y la hipótesis alterna sería que los salarios son diferentes para las 3 compañías, o sea que al menos una media es diferente. Ya calculados los rangos de cada compañía, calculamos el rango total de la compañía, que sería la sumatoria. Entonces, el rango 1 sería el de la compañía 1. Al sumar el total de rangos, nos daría 118. Calculamos el rango 2 de la compañía 2, nos daría un total de 37. Y el rango 3 de la compañía 3 nos daría un total de 170. Ya calculados los rangos, empezamos a calcular el G para poder comparar con el H. Se sabe que N es igual a 25, que son 25 datos en total. Entonces calculamos G. Primero calculamos GL, que GL es igual a K menos 1. K es igual al número total de compañías, que en este caso son 3 compañías. Entonces GL sería 3 menos 1, que GL es igual a 2. Como en el ejercicio nos plantean que alfa es igual a 0,05, si lo buscamos en la tabla de chi cuadrado, conjunto con GL, nos daría que G es igual a 0.103
sería el dato final. Ya calculado G, empezamos a calcular H. Entonces, H nos dicen que según la fórmula es 12 sobre el número total de datos, que será 25, por el número total de datos más 1, todo esto por la sumatoria de cada rango total al cuadrado sobre el número total de datos que hay en cada rango. Esto menos 3 por el número total de datos, que será 25, más 1. Al reemplazar los datos en la siguiente fórmula, nos daría que H es igual a 20.41. Entonces, como ya habíamos calculado G anteriormente, diferenciamos y nos daría que H es mayor a G. Entonces, dado esta expresión, se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, existiría evidencia suficiente para afirmar que los salarios de los ingenieros son diferentes para las tres compañías, con una confiabilidad del 95%. Bueno, comenzamos con la prueba del Friedman. Vemos en este problema. Con el mismo grupo de ingenieros de sistemas de la UTP, se eligieron a 10 al azar y se aplicó de cada uno la prueba para pedir la calidad del servicio de 3 sistemas con niveles de gama baja, gama media y gama alta. Computaciones de 60 a 100. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. Ingenieros, baja, media, alta. Como dice, acá debemos asignar los rangos a los datos de 1 a 2 y a 3. Prueba con el nivel de significancia es igual a 0,5% si la respuesta obtenida a la calidad del servicio es diferente ante los 3 sistemas. Acá vemos que hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Todas las medidas son iguales. En la hipótesis alterna, al menos 2 medias son diferentes. A nivel de significancia, el 0,05%. El K es igual a 3, el H es igual a 10, por lo que buscará un valor crítico. X al cuadrado, T, o sea, paréntesis K menos 1, punto y coma, NC, cierro paréntesis, es igual a X, T al cuadrado, paréntesis, 2,0.95, cierro paréntesis, es igual a 5.991. La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula, si la cociente es mayor que 5.991. XR, vemos acá, o sea, la fórmula, vemos acá que tenemos que reemplazarlo. Reemplazamos los números, todo, reemplazamos y nos sale acá, ya reemplazado, o sea, todo ya sumado, todo hecho, la respuesta nos saldría a 10.4. Ya que F es igual a 10.4, mayor que 5.991, se rechaza a la hipótesis nula. La interpretación vendría que existe suficiente evidencia para afirmar que las respuestas emitidas por los ingenieros sobre la calidad del servicio difieren ante los 3 sistemas dados con una confiabilidad del 95%. La prueba chi cuadrado. Prueba de homogeneidad. Acá en el siguiente problema vemos un grupo de estudiantes de la UTP desea estudiar la relación entre el nivel de grado académico con el tiempo en meses de laburo de cada estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para realizar esto, tomamos una muestra de 25 estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Si desea determinar si hay diferencia entre los 3 niveles académicos y el tiempo de servicio laboral, mostrados en la siguiente tabla que vemos a continuación acá. Como vemos en la tabla ya está puesto todos los datos y por enumerados todo. El tiempo de servicio, el pregrado, el grado, el posgrado, el total, el 2 sobre 6, 6 sobre 12, el total y todo eso ya está. Acá, la hipótesis nula. No hay diferencia entre los 3 niveles académicos y el tiempo de servicio laboral de cada estudiante de Ingeniería de Sistemas. La hipótesis de significancia nos dice si hay diferencia entre los 3 niveles académicos y el tiempo de servicio laboral de cada estudiante de Ingeniería de Sistemas. A nivel de significancia es igual a 0.95. 1 sobre nivel de significancia es igual a 0.95. Que es igual a filas menos 1 por columna menos 1. Todos acá se reemplazarían, como vemos, 2 menos 1 y el 3 menos 1. Acá se reemplazó, como vemos. Y saldría la respuesta que sería 2. Acá vemos que dice, como vemos acá dice, el total de filas por total de columnas sobre el gran total. Acá vemos, usamos la tabla de chi al cuadrado. Como ves, en esto de acá anterior, vemos que la tabla de chi al cuadrado se ve acá que está el x al cuadrado, 1 menos 1 menos el nivel de significancia, que es igual, o sea, al x al cuadrado 0.95
punto y coma 2, cierra paréntesis, que es igual a 5.99 de todo esto. Acá, la tabla hecha al cuadrado. Acá vemos que nos da que cómo fue hecho y sacado por respuesta, cada uno reemplazado y todo eso, como se dan cuenta acá. Y acá, como ven en la tabla, se ve que x al cuadrado sobre c es igual a 8.70, que se rechaza, acá nos dice que se rechaza, acá en la tabla, como ven, se rechaza la hipótesis nula, se rechaza. Acá nos dice, se rechaza la hipótesis nula. O sea, la interpretación vendría a ser que un nivel de significancia del 5%, que si hay diferencia entre los tres niveles académicos y el tiempo de servicio laboral de cada estudiante de ingeniero de sistema, por lo que no hay homogeneidad, eso lo quiere decir. La regresión lineal. La regresión lineal simple. Acá, como dice, se hace un estudio para determinar la relación entre el tiempo de laburo de un ingeniero de sistemas y un sueldo mensual. Los datos se dan a continuación. Como ven, observan en la tabla, acá ya está el tiempo de laburo por meses, el sueldo mensual que está en Y, y acá lo continúa lo de acá, esta es su continuación, lo de acá, esta es su continuación. Ya. Acá vemos, identifique las variables de interés y clasifique cada uno de ellos. ¿Cómo se relacionan ambas variables? Acá vemos en la gráfica que de independencia es igual a tiempo de laburo por X. Y acá igual, de independencia es igual a sueldo mensual igual a Y. Como vemos en la gráfica, el tiempo de laburo, el sueldo mensual, que está acá, y el tiempo de laburo. ¿Cómo se grafica? Decrece, podemos decir que los datos tienen una relación inversa. En la B, estima el modelo de regresión lineal. El tiempo de laburo, como está acá en la tabla, igual el sueldo mensual. N es igual a 25. Calculamos los coeficientes, que es igual a N sobre la sumatoria de XY menos la sumatoria X, sumatoria Y, sobre N sobre sumatoria X al cuadrado menos, sobre paréntesis, X, sumatoria X sobre acá al cuadrado. Y esto de acá se reemplaza nomás. Se reemplazan lo que está, los números se reemplazan y vendría a ser la respuesta de acá. Vendría a ser menos 400.554.814. Igual acá se usa esta fórmula y se reemplazaría nomás. Y te da la respuesta de te da la respuesta de 6.775.147. Modelo de regresión lineal simple estimado. Acá, como ven, nos da la fórmula y solo se reemplaza. El sueldo mensual es igual a 6.765.147 menos 454.814. El tiempo de laburo, esto sería. El tiempo de laburo y el sueldo mensual. La C, pronosticar. Cuando en promedio sería el sueldo mensual de un ingeniero que tiene un tiempo de laburo de 6 meses, es igual a 6.765.147 menos 454.814 X, acá el X es igual a 6, y acá es el 6.52, y acá el 3.799 .76. Estos son los datos de acá. Lo que se ha hecho ha sido restarse y nos ha dado el sueldo mensual. Acá solo se ha usado los datos y se ha restado y nos ha dado la respuesta final de acá, de la C. En la D, hallar el intervalo de confianza de predicción para la pronosticación hecha en el inciso C, considerando que el nivel de significancia es igual a 0.05, usando la tabla de test student, calculamos que todo esto vendría a ser a 2.069. Y acá, como ves, todo se reemplaza. Todo se reemplaza y te vendría a dar la respuesta final hacia acá. Te vendría a dar la respuesta final, que sería todo esto. Y finalmente calculamos los intervalos IP, que vendría acá. Y te vendría a dar la respuesta final, calculando los intervalos IP. Bueno, se usó la fórmula de la regresión lineal, que se calculó en la diapositiva 26, en la anterior, que fue calcular reemplazando la X
que acá está en la ecuación y solo se reemplaza la x de la columna de acá. Estos datos que están en la columna de x, estos datos, bueno, acá tenemos acá el r al cuadrado, que es igual a toda esta cantidad que se divide usándose la fórmula, o sea, implementándose la fórmula de acá, lo reemplazas en los números, lo reemplazas lo de acá y te sale este de acá, r al cuadrado, es igual a 0.877358, es igual que 87.7%. Y calculamos el coeficiente de correlación. Acá tenemos la fórmula siguiente. Como vemos acá la fórmula, igualito. Reemplazamos tal cual, R es igual sobre toda esta cantidad, se resta acá y acá igual se divide todo esto de acá y hace lo mismo. Sacas todo esto, este cálculo y te da todo este número. Te da R es igual a menos 0.9367. Y esto se compara, con lo que dijo la profesora de 0,93. Yo lo busqué en internet, y me salió este intervalo que es cierre de que es cierre que está acá en este intervalo de 0,85 menos 0,85 entre menos 0,95. Se da la relación inversamente fuerte ahí. Y ahí lo calculaste. O sea, igual que la 29, acá en este ejercicio. F. Realiza el análisis de la varianza con ANOVA utilizando la tabla F de Fisher. Dice. Planteamos la hipótesis, dice. Y calculamos. El SCT que ya se calculó en la diapositiva número 28. Que este en anterior lo pones el dato acá. O sea, que se calculó todo esto, o sea, acá tienes ya, pones el dato acá y solo lo sumarías y te daría la respuesta. Ya tienes tu SCT acá, sumando todo esto acá. Bueno, vamos a la F de varianza, al cuadro. El F de varianza tenemos acá, tenemos la regresión, el residual y el total. En el GL, en la regresión, va 1, siempre. En el residual, sería n menos 2, que es igual a 23. Y en el total, solo le sumarías el 23 más 1, que saldrá 24 en el total. En el SC, solo calculas los datos que estarían acá, que ya solo lo pasarías acá. Ya está. Y en el CM, que sería la división, el CS, entre GL, entonces como es 23, solo uno, como es 23, solo, y te daría todo este dato. Bueno, en el FC, ¿cómo sería? Sería acá la división entre la regresión y el residual. Tendría que ser la división de estos dos, ambos. Te daría la respuesta del FC dividiendo entre estos dos. Y el resultado del FC sería este de acá. El F de tablas. En el F de tablas se calcula. En el F de tablas se calcula los datos de la tabla de Fisher. O sea, acá como ves, acá solo se calcula en la tabla de Fisher, ya que te da como respuesta 4.28. Ya tienes el FC y el F de tabla, lo colocas en la campana de Gauss. Y te das cuenta que la interpretación nos diría que con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que si existe la relación lineal entre el tiempo de laburo y el sueldo de un ingeniero de sistemas, como ves acá, en la campana de Gauss. Acá está, acá como observa. Vemos aquí el otro. La G. De igual manera, para reemplazar la estimación de la varianza, aquí como ven la varianza residual, acá te da la fórmula. La varianza residual es igual a la sumatoria de n menos 2. Se calcula la sumatoria, y reemplazas 0.007 sobre 25 menos 2. Te da el valor de la varianza acá residual, igual. Igual acá, la varianza de los errores, igual acá haremos lo mismo el procedimiento acá. Solo que a cambio en vez de n menos 2, acá solo sería n. Y n vendría a ser 25. Solamente. Porque ya no vendría a ser menos 2. Acá es así diferente. Nada más serían, la respuesta de esta división sería 0,0028. Y así, aquí tenemos la varianza desigual y la varianza de los errores, con ambas respuestas. Bueno, volvemos con el ejercicio de regresión lineal múltiple. En este problema, a continuación nos dice
que se ha reunido la siguiente información de una muestra aleatoria de 25 ingenieros de sistema. Se intenta predecir el nivel de satisfacción del 1 como satisfactorio hasta 5 como muy satisfactorio de los ingenieros por un trabajo bien realizado con la calidad de veces que se actualiza el software y la cantidad de veces que se da el mantenimiento. La tabla no tiene nombre, es una forma de ordenar los cálculos como un Excel, algo así, como en el Excel, mejor dicho. Acá, como vemos en el cuadro, observamos acá el Y, nivel de satisfacción, las actualizaciones y el mantenimiento. Vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, a ver, comenzamos con la solución A, que dice, se calcula en la tabla la multiplicación de los datos, ahí están, acá están como vemos en la tabla. Los tres datos que tenemos, el Y, el X1, el X2. Primero, se calcula el X1, disculpa, el X1 y el X2. Son 25. Son 25. Los tres de ahí se reemplazan, los tres de acá se reemplazan. Son iguales a las ecuaciones que nos enseñó la profesora en clase, ¿no? Y se ven ahí que se pueden reemplazar, o sea, se resuelve con matrices, esto de acá. Con el método de Gauss también. Con la calculadora sería más rápido para sacar la respuesta y nos daría el B sub 0, nos da el 0.0712, el B sub 1 nos da el 0,6959, el B sub 2 es igual a 0.2328. Esto se saca así más rápido, más que todo con la calculadora. Y después de calcular todos estos datos, con la fórmula lo reemplazamos y ya tendremos la ecuación del coeficiente, que sería esto de acá. Bueno, para finalizar, se calculó, o sea, todos los datos, como se dice, y se interpreta que la solución B, o sea, la solución B se interpreta que cada dato del B sub 0, B sub 1 y B sub 2, que dice el nivel de satisfacción, esperando cuando las actualizaciones y el mantenimiento son 0, la satisfacción es, la respuesta, 0,0712. El otro, el B sub 1, sería por cada incremento de una actualización, la satisfacción esperaba que se incremente en 0,6959. El B sub 2 nos dice que en caso del B sub 2 sería por cada incremento de un mantenimiento, la satisfacción esperada se incrementa en 0,2328. Conclusiones. El presente trabajo de investigación se ha dedicado al estudio sobre la administración y supervisión del mantenimiento de redes y sistemas informáticos. Para ello se ha realizado una encuesta a 25 profesionales de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Lima Metropolitana en el Perú, mediante el servicio de Google Form. En el desarrollo del trabajo de investigación se han alcanzado los siguientes objetivos, inicialmente planteados en cuanto a analizar cuáles son las complicaciones más comunes al momento de administración de las redes, evaluar el rendimiento y la eficacia de los sistemas informáticos utilizados, verificar los tipos de redes analizadas en el proceso. Tal como dijo mi compañero anteriormente, podemos deducir que gracias al análisis realizado en la presente investigación, así como la información y datos levantados, se desprenden las siguientes conclusiones. De la muestra, el 16% de los encuestados tienen un estudio de nivel posgrado. Asimismo, el 20% llevan un tiempo de servicios de entre 4 a 6 meses. En base a los conocimientos de los ingenieros, se pudo calcular que el 12% de los ingenieros utiliza solo 7 tipos de hardware, mientras que el 20% utilizan 6 componentes de software. De igual manera, solo el 32% conoce entre 3 y 6 tipos de virus informáticos. También se pudo calcular que el 20% de los encuestados conoce entre 5 a 10 diferentes lenguajes informáticos. Finalmente se calculó que el 20% de los encuestados conoce solo 4 tipos de redes informáticas. En base al rendimiento, eficacia y mantenimiento de los sistemas informáticos, se calculó que el 28% de los encuestados consideran que el personal que trabaja en el mantenimiento o soporte de las páginas web es entre 9 y 15 personas, mientras que el 20% considera que la cantidad mínima para tener mejor rendimiento en base al almacenamiento entre 12 a 16 terabytes. Por otro lado, el 36% de los encuestados encuentra como mínimo 2 errores en un solo servidor, mientras que el 12% considera que podrían surgir 2 tipos de problemas con los clientes. También el 32% considera que se debe actualizar 2 veces como mínimo el software de una empresa. Finalmente se calculó que el 24% realizan mantenimientos al software y hardware de una empresa como mínimo 2 veces al mes. A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación son vitales para mejorar la recolección de información en el análisis sobre la administración y supervisión del mantenimiento de redes y sistemas informáticos. Mejorar el proceso de investigación ampliando la variedad de preguntas para la recolección de información.
Agregar al proceso de recolección de información la entrevista personal, ya que así se evitan las consultas o influencias de terceras personas al responder. Se propone agregar otros gráficos que permitan ampliar la visualización y análisis de los resultados.